gracias al Señor que hemos podido orar su palabra, leer su palabra, cantar su palabra, y qué bueno que podamos tener un tiempo para la predicación de su palabra. Antes de eso, quería orar y primeramente por la situación. Sabemos lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, sabemos que es una situación compleja a nivel internacional, y yo me imagino que a este punto ya todos se han enterado de que hay un conflicto por el cual habíamos estado orando entre dos países y de una manera u otra pues Estados Unidos está involucrado. Y deseamos orar. Sabemos que todas estas noticias captan nuestra atención, traen un poco a lo mejor de ansiedad a algunos, lo cual les pido que mantengan sus ojos puestos en el Señor. Nosotros hemos estado orando por el presidente de nuestra nación y hemos orado para que Dios le dé sabiduría, y Dios aún ha permitido esto, así que sabemos que Dios está todavía reinando en su trono y está en control de todas las cosas. Sea lo que nos toque vivir, nuestra mejor vida no está aquí en este lado de la eternidad, como quiera está con Cristo. Así que miremos lo que viene. Sabemos que habrá guerras, habrá dolor, habrá sufrimiento. Oramos, claro, porque deseamos tener tranquilidad y paz para poder continuar predicando a nuestro Señor Jesús y viviendo para Él y para su gloria. Y pensamos en que debemos preservar la vida, y eso es bueno. Pero deseamos estas cosas sabiendo que al final nuestra mejor vida está con Él para siempre. Así que no hay nada que deba traernos ansiedad, pero sí, como parte de vivir en este mundo, debemos seguir orando por el bienestar de la sociedad donde vivimos y el país donde vivimos. Así que oremos y presentemos a los gobernantes. Sabemos que esto va a traer una cantidad de discusiones en este país, tensiones entre los políticos que ya están ocurriendo. Oremos para que tengamos tranquilidad y sosiego y podamos continuar adelante con la misión que Cristo nos ha dado. También quería orar por la predicación de la palabra, y les pido, mis hermanos, que oren por sus pastores, oren por los predicadores y maestros de esta congregación. Venía a mi mente el recuerdo de que el pastor reconocido Charles Spurgeon, habían cientos de personas orando en el sótano de la iglesia por la predicación de la palabra del Señor. Les voy a dar 4 asuntos por los que debe orar por sus pastores, por mí, por Pastor Byron, por el tema de la predicación. Ore para que Dios permita que podamos tener el tiempo necesario para prepararnos. Ore para que el sermón esté lleno, abundantemente lleno de oración de nuestra parte al Señor y por ustedes como audiencia. Ore por entendimiento del texto que tenemos delante de nosotros, ¿verdad? Venían estas cosas a mi mente mientras estudiaba este texto tan profundo, tan difícil. En ocasiones ore para que el Señor nos dé ese entendimiento de la escritura que tenemos enfrente de nosotros. No sabe a veces la ansiedad en la que podemos entrar. Señor, ayúdame, dame entendimiento con las pocas horas que a veces tenemos. Ore para que Dios nos dé sabiduría en cómo traer la predicación al pueblo de Dios. Yo sé que en este tiempo usted tiene un menú de predicadores. Usted puede escuchar todos los mejores predicadores del mundo, me imagino, a través de las redes. Pero estos pastores es lo que Dios le dio. Algunos estarán contentos y otros no tan contentos. Espero que mi esposa esté contenta. Pero ore por sus pastores. Ore para que el Señor nos ayude. Así que, habiendo dicho eso, permítanme orar por esta petición, por nuestro país, y permítanme orar también por la predicación de la palabra del Señor. Señor amado, te doy gracias sobre todas las cosas, Señor, que cada día nos haces entender que eres soberano sobre todo. Estás en control de todas las cosas, Señor. Tú estás reinando sobre todo. A veces en nuestra vista horizontal se nos hace difícil, Señor, contemplar tu soberanía y tu poder sobre todo. A veces ante las acciones de los hombres como que se nos distorsiona la vista
y pensamos que son los hombres los que están en control. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que todos los corazones de todos los hombres están en tus manos, Señor. Que no hay nada que ocurra en esta tierra, Señor, en lo cual no está bajo tu soberanía. Todo está bajo tu soberanía. Que esta verdad, Padre amado, no solo la digamos, la apliquemos, Señor, sino que esté presente en nuestro corazón cada momento que tenemos pensamientos e ideas, Señor. Y especialmente cuando hablamos de estas situaciones entre países, las posibles guerras que pueden surgir, los posibles conflictos, Señor, nos han mandado orar precisamente para reconciliar nuestros deseos, nuestras ansiedades, traerlas a ti, Señor, y reconciliarlas con tu voluntad, Señor amado. Estamos seguros que los gobernantes que tiene el mundo, tú los has permitido. Cada uno de ellos, Señor, malvado, menos malvado, cualquiera de ellos, Señor, están ahí porque tú lo has permitido. No hay institución sino puesta por ti, Señor. Trabaja con nosotros, Padre, a través de todas estas situaciones. Dale sabiduría a estos gobernantes, Señor, te lo pedimos. Tu palabra nos manda a orar por paz, por sosiego, por bienestar en la sociedad, Señor. Ayúdanos, aún mirando todos estos panoramas difíciles, a reconocer que tú estás trabajando con esta nación, con otras naciones, y estás trabajando con tu iglesia, Señor, en especial. Te damos gracias, Padre, porque podemos en medio de todos estos conflictos, de toda la mundanalidad, de todas las guerras, de todos los asuntos, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en todo lo digno, en todo lo que merece alabanza, Señor. Que nuestra mente esté puesta, como decía nuestro hermano Samuel, y leí en Colosenses, que esté nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, Señor, donde está nuestra esperanza. Porque un día vendrá el Rey de Gloria y ese traerá la paz verdadera, la paz completa, final, Señor. A Él esperamos. Mientras, Señor, ayúdanos en medio de las aflicciones de esta era, Señor. Padre, también en este tiempo te pido que nos alientes a través de tu palabra hoy, Señor. Que a través de la persona de Cristo y lo que hablemos de la persona de tu Hijo amado Jesucristo, seamos alentados, Dios. Pero que seamos alentados luego de exaltarlo a través de tu palabra, a través de la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, como me has ayudado hasta ahora para estudiar, para entender. Gracias, Señor, tú eres bueno y bondadoso. Tomas hombres débiles como yo, Señor, y nos ayudas a entender verdades profundas, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para merecer eso, Señor? Pero en tu poder, en tu llamado, en tus propósitos, así lo has designado. Gracias, Señor. Permite que tu nombre sea exaltado, los hermanos edificados, Señor. Y cualquiera que no conozca a Cristo hoy, Señor, dale gracias, Señor, te lo pedimos. Abre sus ojos a la salvación, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, amados, acompáñenme. Vamos a estar en Juan capítulo 8. Pero antes de ir a Juan capítulo 8, no vaya hasta ahí. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Vamos ya pronto a Éxodo capítulo 8, a Juan capítulo 8. Acompáñenme a Éxodo y tenga ahí Juan capítulo 8, que esa es la serie de Juan en la que estamos. Y en Éxodo capítulo 3 me gustaría hablar un poco de este evento de la zarza ardiendo. Porque hoy en Juan capítulo 8, del versículo 48 al 59 que estaré predicando, estamos ante una de las porciones más importantes de las Escrituras. Podríamos decir que todas las porciones de la Escritura son importantes. Pero cuando hablo de que en Juan capítulo 8 estamos delante de una de las porciones más importantes,
es por el hecho de la cristología que hay ahí. Entendiendo y conociendo más de la persona de Cristo. Y por eso me gustaría leer de Éxodo capítulo 3, porque vemos algunas cosas similares en este evento de Éxodo capítulo 3 que las vamos a ver hoy en Juan capítulo 8. Mire que tenemos una estructura similar en cuanto a los atributos mostrados por Cristo. En Juan capítulo 8 vemos aquí los mismos atributos de parte de Dios. Dice la historia que Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios, y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés dijo, más adelante en el 3 dice, Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla porque la zarza no se quema. Era algo maravilloso, era algo que para él era habitual, mirar zarzas ardiendo, pero en este caso esta zarza no se consumía. En el versículo 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. Entonces le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Cuando notamos la estructura de este pasaje, vemos atributos claramente en el pasaje. Se ha mostrado ahí la santidad de Dios cuando le dice a Moisés que quite su calzado. Esto es tierra santa. La conclusión es que Moisés tenía temor, se cubre el rostro porque tenía temor delante de la santidad de Dios. También eso nos habla de que Dios es digno, no es como nada ni nadie de esta tierra. También nos muestra que es el Dios de la vida, es el Dios de Jacob, de Abraham, de Moisés, es el Dios de vivos y no de muertos. Y nos muestra también que Él es el eterno. Más adelante, cuando usted va conmigo a Éxodo 3, versículo 13, entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas, luego de que le da la comisión de ir al pueblo de Israel por la aflicción que tenían en Egipto, dice, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. El atributo de la eternidad, Dios es eterno, eso es lo que significa ese término, Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin, ese es el tetragramatón, como lo llaman teológicamente. Ahora acompáñame a Juan capítulo 8, nos daremos cuenta a través de la lectura y aún de la predicación de esta misma estructura y estos atributos que notamos fueron mostrados ahí en Éxodo capítulo 3. En Juan capítulo 8, versículo 48 al 59, la palabra del Señor dice, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios.
Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes, pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hoy estamos, como he comentado, en una de las porciones bíblicas más cristológicas que podamos tener, que nos habla de la persona de Cristo, de quién es Cristo. Estamos ante esta gran revelación, como pasó exactamente en la zarza ardiendo. Jesús contesta en la porción de Juan, contesta a los judíos: ¿quién es? Notemos esa pregunta que hacen los judíos acusando a Jesús, porque la pregunta no viene de un corazón que quiere saber la verdad, sino de un corazón que quiere juzgar incorrectamente a Cristo. Y le dicen: ¿quién crees que tú eres? ¿Quién tú te crees que tú eres? Pero esa es la pregunta que Jesús contesta a través de este texto. Y esa es la pregunta más importante. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante de la vida. ¿Quién es Jesús? Eso es precisamente lo que hace la Escritura, contestar quién es Jesús. Desde el Antiguo Testamento se está esperando a ese descendiente, a ese Salvador, a ese prometido, Jesús, al ungido. Jesús viene y aún la pregunta sigue siendo: ¿quién es Jesús? El mundo todavía no conoce a Jesús. La Escritura se encarga de explicarnos quién es Jesús, porque Jesús aún también es el que regresa, el que vuelve, el que viene. Todos los seres humanos encararán a Jesús. Absolutamente todos los seres humanos encararán a Jesús. Si usted está aquí hoy y usted piensa que algún momento esto es un tema de paso y ha venido aquí porque se siente obligado, no tiene ninguna relación con Cristo, déjeme decirle: un día usted encarará a Jesús. Jesús es el juez de toda la humanidad. Los judíos le dijeron: ¿y quién tú te crees que eres? En una manera resumida, Jesús contesta, como contesta Dios en la zarza ardiendo: yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. El Evangelio de Juan, que hemos estado estudiando, ha dejado claro unos asuntos importantes para cumplir su propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que solo en Él hay salvación. El Evangelio de Juan ha ido de una manera estructurada, dejando claro que Jesús es mayor que todos. Juan va matando las vacas sagradas de los judíos. Y cuando digo vacas sagradas, no quiero referirme a cosas que eran malas, sino que los judíos con su corazón idólatra los hicieron ídolos, los hicieron esas vacas sagradas. Pues Juan, el evangelista, el que escribe el evangelio, se va encargando como parte de su propósito en matar esas vacas sagradas, mostrándonos que Jesús es Dios. Lo vimos ahí en el primer capítulo de Juan. Pero esas vacas, parte de las vacas sagradas, una de ellas y la primera fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era reconocido como un profeta. Le preguntaron: ¿eres tú el Mesías? Y dijo: no, yo no soy. Cuando vio a Jesús dijo: Él es, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo.
Era un pueblo que veía a los profetas y terminaban idolatrando los profetas, lo cual a través del testimonio de Juan en cuanto a que Jesús es mayor que Juan el Bautista, queda aclarado en su evangelio que Jesús es mayor que los profetas. Y entendemos que Jesús en parte de sus oficios es profeta, pero no es solo profeta. Él es mayor que los profetas. Un poquito más adelante, en el capítulo 2, nos damos cuenta de que Jesús es mayor que el templo, era otra vaca sagrada. Todo era alrededor del templo. Y Jesús dice, yo soy mayor que este templo, destrúyanlo y yo lo construiré en 3 días. Él es mayor que el templo. También Jesús, nos muestra el apóstol Juan, es mayor que Moisés, lo vimos en el capítulo 3. Hay alguien mayor que Moisés entre ellos. Con la conversación con la samaritana dijo, este era el pozo de Jacob, nuestro padre Jacob, y Jesús le muestra, aquí hay alguien mayor que Jacob. Y faltaba una vaca sagrada y era Abraham. Y hoy nos damos cuenta que Jesús es mayor que Abraham. Pero interesantemente nos damos cuenta que Jesús no está compitiendo con ninguno de ellos. Es la idolatría del pueblo. Todos ellos apuntaban a Jesús. La misión de cada una de esas cosas que he mencionado era apuntar a Jesús. La misión de los profetas no era recibir gloria para ellos, era decir, viene uno, viene uno. La misión del templo era que pudieran ver el templo en persona, que se cumpliría la profecía y la presencia de Dios estaría para siempre con nosotros. Aún Moisés y Abraham, sus ministerios eran todos apuntando a Cristo, pero el pueblo en su idolatría los convirtió en ídolos y cayó en gran pecado y en gran ceguera, lo cual debemos cuidarnos de esto también. Este era el pueblo de Dios, pero habían caído en una idolatría grave. Jesús está mostrando que es mayor que todos ellos, pero no está compitiendo con ellos, sino que recibió la adoración de Abraham, recibió la adoración de Moisés, recibió la adoración de Jacob. Y en esta pequeña porción de la Escritura, los atributos de Cristo son presentados. En estos versículos que tenemos hoy de frente en Juan capítulo 8, versículos 48 al 59, Jesús afirma que es el santo, el ungido de Dios. Jesús afirma que Él es digno, merecedor de toda gloria. Jesús confirma también que es el dador y sostenedor de la vida, que es el Mesías prometido, que es el eterno. Todas esas cosas están en esa porción. ¡Wow! Abundante. Darán los próximos 40 minutos para abundar en todos esos asuntos. Lo cual le invito a usted a estudiar esta porción de la Escritura. No se satisfaga con solo lo que vamos a enseñar. Hoy llévese esta porción de la Escritura y estúdiela con su familia. Hay mucho que aprender acerca de Cristo, mis amados. Hoy en estos versículos el Señor Jesús contesta con sus afirmaciones quién es Él. ¿Por qué debemos confiar en Él para vida eterna? Esta porción, la gran revelación de Cristo, la dividiré en 3 encabezados: la gran difamación, la gran declaración y la gran acusación. La gran difamación, la gran declaración y la gran acusación. Comenzando con la difamación, cuando miramos esta palabra difamación, para que tenga entendimiento de lo que quiero decir con eso,
encontré una definición de diccionario. Es el agravio provocado por declaraciones falsas que dañan la reputación de una persona. Esto puede incluir declaraciones verbales y escritas que inciten al odio, al desprecio, ridículo, o tienden a dañar a una persona en el oficio que hace, ocupación y demás. Y eso es lo que tenemos de frente de nosotros en este texto, una gran difamación. Los judíos están difamando a Cristo. Los judíos están con declaraciones falsas acerca de Cristo, están dañando su reputación delante del pueblo. Y yo estoy seguro que aquí algunos de nosotros hemos sido difamados. Sabemos cómo se siente ser difamado, cuando hay cosas falsas que se están diciendo acerca de nosotros. En una ocasión, en una iglesia donde tenía un rol de liderazgo, me acuerdo que prediqué un mensaje bíblico, que estoy seguro que si ustedes lo escucharían, lo único que hubiesen terminado en conclusión diciendo, ¿y por qué no les dije un poco más, pastor? Muy liviano, totalmente fundamentado en la palabra del Señor, y me acusaron de hereje. Empezaron a difamar diciendo que lo que había predicado no estuvo bien, que era una herejía, todos esos asuntos. Esto es una iglesia equivocada en muchas doctrinas. Y los que me acusaron, de hecho, no encararon la situación. Después me pidieron perdón, gracias a Dios que todo se resolvió. Y se aclaró que no era que yo era un hereje, que había predicado la palabra del Señor. Y fueron confrontados. Fue algo que se clarificó. Pero me acuerdo que yo estaba muy consternado. Yo estaba muy consternado en mi corazón. Decía y me preguntaba, ¿cómo es posible que esté predicando la verdad y me hayan acusado de hereje? Esto no puede ser posible. Mientras preparaba la predicación, decía, bueno, aquí en este texto tenemos a Dios encarnado, predicándose al mismo, que es la verdad encarnada, y no fue que lo acusaron solamente de hereje, sino que lo acusaron de tener un demonio, lo acusaron de ser lo peor como ser humano, lo acusaron de impuro, desagradable en todos los sentidos. ¿Habría algo de lo cual yo debía preocuparme? ¿Había algo de lo que yo debo preocuparme cuando soy difamado por predicar la verdad? Si a mi Señor lo difamaron predicando solo la verdad. No podemos olvidar el contexto que tenemos, en el cual Jesús le acaba de decir, ustedes no son hijos de Dios, ustedes son hijos de Satanás, del padre de toda mentira. Ellos le tocaron la llaga, había una llaga, una herida, y Jesús puso el dedo en la llaga. Ustedes dicen ser de Dios, pero lo menos que son es de Dios. Los judíos estaban airados porque Jesús les había dicho, ustedes son de su padre el diablo. Y como parte del ataque de los judíos, lo acusaron de ser samaritano. Y hemos hablado de esto anteriormente cuando tuvimos la oportunidad de predicar en Juan capítulo 4, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Expliqué un poco de las diferencias que habían entre los samaritanos y los judíos. Una de las cosas que ellos ponían en duda y empezaron, como comenté la semana pasada, era decir que no se sabía quién era el padre de Jesús. Bueno, ellos no sabían porque no conocen al Dios verdadero, que es el Padre de Jesús. Pero esto lo utilizaban para acusarlo, diciendo de que era un hijo de fornicación. Hemos visto varios versículos que muestran esta línea de pensamiento. Ahora lo acusan de samaritano, cuestionando la legitimidad del nacimiento de Jesús. En cuanto al origen de su sangre judía, lo cual sabemos que
era judío, era necesario que fuera judío. El Mesías vendría de una descendencia judía. Por eso vemos a través de todo el Antiguo Testamento las descendencias. Era necesario confirmar que era un descendiente de Adán. Pero qué triste cómo los judíos, en vez de desear entrar en un debate por la verdad, solo mostraron su debilidad y su fragilidad y su poca teología. Nos muestran que no estaban buscando ningún tipo de sabiduría, tomando un ataque de ese tipo contra Cristo. Lo cual también pone en ocasiones nuestros debates, si realmente están siendo genuinos por la verdad. Podemos caer muy fácilmente en ocultar la verdad detrás del carácter de alguien. Decimos, no, como esa persona es así, bueno, lo que está diciendo es mentira. No, vea la verdad, vea la sabiduría, busquemos verdaderamente la sabiduría. Vemos este pecado aquí de los judíos, no querían un debate por la verdad, no querían sabiduría, sino querían mantenerse en sus ideas, en sus convicciones necias, en el poder. Empezaron a atacar personalmente, poniendo apodos para refutar sus argumentos que venían directamente del infierno. El insulto mayor que le podías hacer a un judío era decirle samaritano. Era el insulto mayor que le podías hacer. Los samaritanos eran mezclados, las 10 tribus de Israel. Cuando eran 12 tribus se dividen las 10 tribus de Israel y se mezclan con los asirios y con muchas otras naciones del área, y los judíos veían a los samaritanos abominables. Que le dijeron fue una mala palabra a Jesús, para que tengamos claro eso. Sin duda las palabras de Jesús habían tocado un nervio. Pero en lugar de venir con arrepentimiento, los judíos trataron de ridiculizarlo, lo hicieron. Lucharon y buscaron la manera de cómo ofender a Jesús. Cuando le decían samaritano a Jesús, de una manera directa también le estaban diciendo falso maestro. Ellos nunca se sentarían a aprender de un maestro samaritano, porque no estaban de acuerdo con la interpretación de la ley. También le estaban diciendo, al decirle samaritano, además de impuro, además de falso maestro, le estaban diciendo traidor de Israel. En otras palabras, enemigo de Dios. Eso le estaban diciendo a Jesús. No tan solo se quedaron con decirle samaritano, sino que le llamaron endemoniado, desquiciado, guiados por la rabia que tenían, sus emociones. Llevaron sus acusaciones a un extremo más alto, más radical, afirmando que Jesús podía tener un demonio. Y no era la primera vez que hacían esto. Si vamos a través de la Escritura, en Marcos 3:22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Aún en Juan capítulo 7, versículo 20, que ya lo hemos estudiado, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y vamos a ver más adelante que en Juan capítulo 10, versículo 20, vuelven y lo acusan de tener un demonio. Decir que alguien estaba endemoniado era decir equivalente también a que estaba loco, desquiciado, que una persona poseída no podía actuar racionalmente. Estos ejemplos los vemos a través de los endemoniados que vemos en la Escritura. Aún en Mateo 12 lo acusaron de sacar demonios, como ya he leído en el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. De ahí sale la gran acusación de parte de Jesús de la blasfemia del Espíritu Santo, porque era en el poder del Espíritu Santo que sacaba a los demonios.
Y Jesús en este texto contesta la difamación. Y Jesús no respondió igual que sus acusaciones maliciosas, sino que contesta y dice: yo no tengo demonio. Yo no tengo demonio. Ya les había dicho a ellos que eran hijos de Satanás, no creo que debía haber dicho más que eso. No había algo más fuerte que pudiera decir Jesús. Les dice: yo no tengo demonio. De hecho es lo opuesto. Mi vida se trata de honrar a Dios, se trata de honrar al Padre. ¿Cómo es posible que una persona, ustedes me digan poseído por un demonio, y no olvidemos que ya Jesús le había preguntado: ¿quién dice que tengo pecado? ¿Quién me acusa de pecado? Jesús va a su testimonio. Jesús dice: ¿usted se le ocurre decir que tengo demonio? Si yo mismo acabo de preguntar públicamente, alguien me acusa de pecado y no ha pecado, ¿cómo pueden acusar de tener un demonio? Vemos la acusación es totalmente frívola, sin ningún sentido, sin ningún fundamento, sin ninguna base. ¿Y cómo podía deshacerse? Precisamente por eso, porque la vida de Jesús es honrar a Dios. ¿Cómo sería estar poseído por un demonio y honrar a Dios? Una persona que está poseída por un demonio no tiene posibilidad de honrar a Dios. Les decía: vengan, acusen mi testimonio. Digan, tengo pecado, alguien me puede acusar. Sabemos que no había nadie que le podía acusar. Difaman como samaritano, lo difaman como endemoniado, lo difaman como falso maestro, que es parte de la acusación que vemos ahí en el versículo 51. Dice: en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Y los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas, y tú dices: si alguien guarda mi palabra no probará jamás la muerte. Algo que nos muestra Jesús a través de esta conversación, esta discusión con los judíos, es que a pesar de la difamación debemos mostrar misericordia, paciencia, y debemos desear que las almas lleguen al Evangelio. La mejor manera, mis hermanos, de atacar la difamación es con la verdad. Jesús los lleva a la verdad que ellos rechazan. Jesús les dice en el versículo 51, como he visto, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Los sigue evangelizando. Le han dicho endemoniado, le han dicho samaritano, y Jesús les dice: vengan a mí, crean en mi palabra y no tendrán muerte. El Padre busca la gloria del Hijo y será quien lo juzgará a ellos, mientras Cristo, que es el Salvador, vino a salvar. Al final todos ellos tendrán su juicio. Es lo que contesta Jesús más adelante, cuando dice que es el Padre. Dice el versículo 50, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Ese es el Padre. El Padre busca la gloria del Hijo. Porque el que se mete con Cristo, al final con quien se ha metido es contra Dios. Al deshonrar a Jesús, deshonraban al mismo Dios, a quien llamaban Padre. Ya les había dicho a ellos: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Habíamos aprendido en Juan capítulo 5, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Padre solo honra a quienes honran al Hijo. Y es una gran verdad. El Padre solo honra a quienes honran al Hijo. Por eso las falsas religiones que no honran al Hijo deshonran a Dios. No hay nada bueno en las religiones que deshonran a Cristo. En ocasiones podemos caer en la tentación de decir: ay, qué buenos son estas personas, miren todas las cosas que hacen bien. Bueno, no es que creemos todo igual, pero ellos hacen cosas buenas. No,
Son religiones de Satanás, son religiones de demonios. Cualquier religión que no honra a Cristo deshonra a Dios. Todo lo que hacen está mal. Ante los ojos de los hombres podemos decir, bueno, hay buenas acciones, pero delante de Dios todo es desagradable. Porque deshonran al Hijo. Y aunque Jesús no buscaba su propia gloria, como nos dice el texto, hay quien busca honrar al Hijo, el Padre. El Padre juzga correctamente y ha determinado que su Hijo es digno de toda gloria. Lo escuchamos a través del bautismo de Cristo, en la transfiguración, fueron escuchadas las palabras del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, a Él escuchad. Vaya conmigo al Salmo 2 para ver cómo el Padre ve a aquellos que deshonran al Hijo. Vamos a ver cómo el Padre ve a aquellos que deshonran al Hijo. Dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No hay un salmo más mesiánico que esto. Y dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Y como termina diciendo, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Yo leía eso y decía, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Algunos han lidiado con cosas peligrosas que tienen que ver con gas, algunos hermanos se han quemado en el fuego por combustión de gasolina y todos esos asuntos. Pueden dar testimonio de cuán peligroso es que algo salga mal. Y cuando yo leía eso, que se inflame su ira, estos hombres le estaban diciendo al Hijo, al que el Salmo acaba de decir, trátalo con cuidado, trátalo con honra, que no se inflame su ira, ese es el juez de toda la tierra. Ellos estaban acá diciéndole samaritano, endemoniado. Dios es paciente, hermano. Dios es paciente. Yo meditaba en eso y decía cuántas veces cuando era incrédulo fui así. En mi corazón desechaba a Dios, hablaba cosas impropias de Dios. Dios fue paciente conmigo. Aún es paciente conmigo hoy. Cuando somos difamados, tendemos a buscar nuestra propia justicia. Nos alteramos, buscamos nuestra propia justicia, buscamos que se aclare lo que se ha dicho mal de nosotros. Y Jesús aún en esto nos enseña a ser manso y humilde. Nosotros nunca entenderemos cómo Jesús los veía. No lo entenderemos del todo. Me acuerdo hace años atrás, antes de Cristo, yo trabajaba en una entidad de gobierno que tenía algo de influencia.
Y me acuerdo que un policía abusó de mi hermano y le dio físicamente y casi, gracias a Dios, no le destruyó la cara, pero abusó de él. Y yo estaba en una posición donde me podía asegurar que ese policía se quedara sin trabajo. Y les tengo que decir para mi vergüenza que hice lo posible. No sé a este punto si se quedó sin trabajo, pero sé que tuvo algunas reprensiones. Porque yo estaba en una posición de poder, estaba en una posición de influencia, en ese caso en particular. En ocasiones, cuando miramos esto y hablamos del juez de toda la tierra, que tiene el poder de todas las cosas, nos damos cuenta cuán santo es Dios, cuán bondadoso, cuán paciente. Porque sí que nosotros pecando delante de Dios mereceríamos lo peor. A nosotros se nos hace un poco de injusticia y apelamos a lo poco que tenemos y decimos, tú no sabes con quién tú estás hablando. ¿Tú tienes idea quién soy yo? Cuando en realidad no somos nadie. Estos están haciendo ese gesto, hablando todas estas cosas malas y todo esto, y Jesús es totalmente paciente. Nadie es más paciente que Él. Mis hermanos, compartir la palabra de Dios, la verdad, traerá difamación a nuestras vidas. Seremos atacados. Tratarán de dañar nuestra reputación, pero eso no es lo importante. Jesús nos enseña que el mensaje que salva es lo importante. Jesús vuelve y los lleva, vengan, crean en mi palabra. Jesús el Santo, totalmente siendo difamado con falsas cosas, es paciente y no deja de predicar. Ahí se debió haber acabado la historia. Ahí se debió haber venido unas legiones de ángeles y debieron haber terminado eso. Pero Él es paciente. Ese es el llamado que nos hace, aún con aquellos que nos hacen la vida de cuadritos por ser cristianos. A ser pacientes como Él. A predicar el Evangelio. Lo cual nos lleva de la gran difamación a la gran declaración. Ante esta gran difamación, Jesús dice una gran declaración. Jesús, como he dicho, continúa consistente compartiendo el mensaje del Evangelio. Vengan, crean en mí, guarden mis palabras. La gran declaración, en resumen, mis hermanos, es que Jesús es el Mesías. Esa es la gran declaración. Ante sus difamaciones, Jesús les dice, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Cuando les dice guarden mi palabra, les está diciendo acéptenla por fe. Yo soy el esperado, yo soy aquel del que hablan las escrituras dan testimonio de mí. Porque aquel que guarda su palabra está evidenciando que ha recibido a Cristo el Salvador. Solo en las palabras de Cristo está la vida. Fuera de Cristo solo hay muerte espiritual. Ellos le contestaron, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. En otras palabras, ellos le dijeron, ni Abraham ni ninguno de los profetas tenía el poder para derrotar a la muerte, pues todos ellos murieron. Y ellos, argumentando, hacen dos preguntas acerca de este argumento. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham que murió? Y la otra pregunta que le hacen es, ¿quién crees que eres? Estas son preguntas ofensivas, hay un tono ofensivo, muy ofensivo en estas preguntas.
A lo cual Jesús les dice, el Dios que ustedes llaman Padre, ese es el que me glorifica. No es que yo estoy buscando gloria, sino es que mi Padre me glorifica. Vamos al 54, Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Isaías 42:8 nos dice acerca de la gloria del Señor. Dios dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Y aquí Jesús está diciendo, mi Padre me glorifica. ¿Quién usted cree que está diciendo que es Jesús? Isaías 42:8 dice, mi gloria a otro no daré. Y Jesús le está diciendo a un judío que bien probable sabían ese versículo de memoria. Jesús les está diciendo, el Padre es el que me glorifica. Les está diciendo en su cara, soy Dios. Porque el único que es merecedor de toda gloria es Dios. El único que puede recibir la gloria de Dios es Dios mismo. Jesús está diciendo, mi Padre me glorifica y busca mi gloria. Es que solo lo glorifica, busca mi gloria. Está diciendo, soy aquel que es digno, merecedor de la gloria del Padre, del que ustedes dicen que es su Dios. La conversación no va bajando de tono, va en escalada. Les dice, es que ustedes dicen que es su Padre, pero ustedes no le conocen. La evidencia es clara. ¿Por qué la evidencia es clara que no conocen a Dios? Porque no reciben al Hijo a quien el Padre ha enviado. Que era lo que mencionaba hace un momento. Cualquier religión que no reconoce a Cristo como Dios, como el Verbo encarnado, no tiene nada que enseñarnos acerca de Dios. Nada, no conocen a Dios. Y les digo, tengan cuidado, mis hermanos, a veces que hago búsquedas en internet, les puedo decir que la mayoría de las contestaciones, y esto lo puede hacer alguno de los hermanos que son expertos en todo esto, los testigos de Jehová y los mormones están en los primeros listados. Haga cualquier pregunta y usted se va a dar cuenta que los testigos de Jehová y los mormones han copado la tecnología, todos estos buscadores. Tenga cuidado con lo que lee. Asegúrese de que es la fuente. Asegúrese porque puede estar siendo alimentado por estas personas que no conocen al Dios verdadero. Eso como era un paréntesis para que se cuide. Una de las tendencias que he estado viendo. Vaya a fuentes seguras que usted conoce, que tienen buena doctrina, la verdadera, la que está en la Escritura. Pero Jesús dice, ustedes no le conocen, la evidencia es clara, pero yo le conozco. Y la evidencia es que guardo su palabra. Mi obra revela quién soy. Jesús en ocasiones le ha dicho, miren mi obra. Por eso es que les pregunta, ¿alguno de ustedes me puede acusar de pecado? No, porque Él es el santo, el ungido. Esa pregunta, ¿eres mayor que Abraham? Y esa otra pregunta, ¿quién eres? Jesús las contesta y yo lo resumo en esta frase. Soy el Mesías de Abraham. Tú dices que Abraham es tu padre. Yo soy el Mesías de Abraham. Soy el Salvador de Abraham. Soy aquel descendiente de Abraham que él estaba esperando. Soy aquella promesa contestada cuando se le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. Soy aquel que Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Soy aquel cordero ofrecido por el Padre en el monte Moriah, cuando le dijo que desatara a Isaac y proveyó un cordero. Ese cordero era un símbolo de Cristo. Cual nos lleva al próximo versículo, en el versículo más adelante, en el 56, dice Abraham, el padre de ustedes,
se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cómo Abraham vio el día y se alegró? Hay que notar en el texto que no dice que vio a Jesucristo. Jesucristo no está diciendo que Abraham vio a Jesucristo. Está diciendo que vio su día. Esto es importante. Sino que vio su día. Y en ocasiones vemos en el Antiguo Testamento cosas que se llaman cristofanías, en el aspecto de que la segunda persona, ¿verdad? No decimos cristofanía, sino más bien la segunda persona de la Trinidad del Hijo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Pero de una manera técnica no podemos decir que es Cristo. Es la persona del Hijo. Y esto tiene sus repercusiones teológicas. Así que Cristo no está diciendo, Abraham me vio a mí, sino que Abraham vio mi día. Es lo que dice el texto. Yo no estoy añadiendo ni quitando nada. Dice, se regocijó esperando ver ¿qué? Mi día. Y lo vio y se alegró. ¿Y qué significa que vio el día? Bueno, Abraham mirándolo de lejos, como dice el autor de Hebreos, Abraham vio la simiente de Isaac como el principio del cumplimiento del pacto de Dios, siendo el cumplimiento final Cristo. Isaac era un tipo de Cristo. Isaac era un tipo de Cristo en el aspecto de que era el hijo de la promesa, del pacto que Dios había hecho con Abraham. Y miró adelante en términos espirituales y miró lo prometido a través de la descendencia de Isaac. Vaya conmigo a Génesis 22, 10. Aquí estamos en Génesis 22, nos habla de Dios le dice a Abraham, entrégame tu hijo, tu único. Dios probó a Abraham, así empieza el capítulo. Y en el versículo 10, ya Abraham está listo, han pasado 3 días, llega al monte Moriah, donde Dios le dijo que lo sacrificara. Y en el versículo 10 dice, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Todos sabemos que ya Abraham había entregado en su corazón a su hijo, lo iba a sacrificar. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, de hecho ese ángel del Señor era uno de esos asuntos que le estaba comentando. Los teólogos entienden que es la segunda persona de la Trinidad la que está interviniendo. En ocasiones cuando usted ve esa frase, el ángel dijo, va, el ángel del Señor. Y si usted quiere saber más de eso, me invita a un café y con gusto me siento ahí y le explico todos esos asuntos. Entonces dice, pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Lo que está pasando en el monte Moriah, que Dios le dice, trae a tu hijo, a tu único, entrégalo. Abraham tiene el cuchillo listo para sacrificar a Isaac. Ese monte Moriah, que significa el monte de la visión, que entienden los teólogos que es el mismo monte donde más adelante Cristo entrega su vida en la cruz. Y no voy a entrar en 100%, hay varios teólogos que apoyan ese sentido. Pero lo que está pasando espiritualmente, haya sido físicamente en ese lugar o no, lo que está pasando espiritualmente es que Dios le está mostrando a Abraham cómo cumpliría la promesa de una descendencia y quién sería el descendiente y cuál sería el propósito de ese descendiente prometido en el cual serían benditas todas las naciones. Abraham estaba presenciando lo que pasaría en la cruz del Calvario. El Padre entregando a su Hijo amado. Que el cuchillo fue Roma. Y en ese momento, sí, ese fue el Cordero. Nos damos cuenta que ahora Abraham, cuando le dice, para, no lo hagas, Abraham alza los ojos en el 13 y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue,
tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, el sustituto en lugar de su hijo. Y Abraham, ¿por qué? Porque Isaac no servía, Isaac era un pecador. Era el hijo de la promesa y vendría una descendencia, pero era un hombre, era un pecador. Tendría que venir uno de los hijos de Isaac, engendrado del Espíritu Santo, solo Cristo. Y vemos como ahora Abraham dice, llamó a aquel lugar con el nombre El Señor proveerá. Porque como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El Señor confirma su pacto con Abraham y le dice por segunda vez del cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, no por casualidad a Jesús se le llama unigénito, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham vio el día del Mesías. Abraham vio el día, en ese evento Abraham tuvo una visión del día del Mesías. Los oyentes de Jesús, cuando escucharon esto, los judíos, en cuanto a esta declaración de Abraham, quedaron consternados. ¿Y por qué quedaron consternados? Estudiando un poco con Carson, un teólogo, dice que por mucho tiempo los rabinos en ese tiempo enseñaban claramente que Abraham había tenido una visión del Mesías venidero. Esto no era algo de lo cual ellos tenían dudas, ellos mismos enseñaban eso, lo que yo estoy enseñando ahora. Abraham tuvo una visión del Mesías venidero. Ellos tenían claridad de eso que yo estoy explicando. ¿Y por qué fue la consternación tan grande para ellos? Más bien, es que cuando él dice Abraham se regocijó de ver el día del Mesías, dice Carson, el punto de tensión surgió debido a la forma en que Jesús expresa esto. Ellos no dijeron, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver la era mesiánica. Eso no es lo que les molesta, eso no es que Jesús lo dice de esa manera. Dice Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Jesús les está diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. No era el asunto de que el Mesías viniera, sino era que Jesús estaba diciendo, ese Mesías que Abraham espera soy yo. Eso era lo que estaba diciendo Jesús. El día del Señor, ese día de Jesús. Jesús está usando a Abraham, su padre, el que ellos decían, Abraham es nuestro padre, para decir, yo soy el Mesías que Abraham esperaba. Yo soy ese Mesías que garantiza vida eterna a todos los que creen en Él. Yo soy ese profeta prometido. Yo soy esa simiente de Isaac. Yo soy ese que será levantado de entre los muertos. Y Jesús contrasta el comportamiento de los judíos con Abraham, probando claramente que no son hijos de Abraham. ¿Cómo es posible que si Abraham se enterara de que iban a matar al Mesías que era el esperado? ¿Cómo serían hijos de Abraham? Claro que no eran hijos de Abraham. Si querían matar al que Abraham estaba esperando, al que vio su día de lejos. Los judíos le contestan inmediatamente, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Abraham, como vemos en la Escritura, había vivido hacía más de 2 milenios. No era posible que Jesús lo hubiera visto. Pero como su padre Satanás, estos judíos, su padre Satanás, torcieron las palabras de Jesús. Porque Jesús no le dijo que él había visto a Abraham. Miren cómo hace, como igual tuercen las Escrituras. Si usted va conmigo otra vez al texto, a Juan capítulo 8.
La pregunta que le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, pero es que en ningún momento Jesús le dijo que él había visto a Abraham. Él dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Torcieron la escritura para tratar de hacerlo ver como un loco lunático delante de todos. El Señor no dijo que había visto a Abraham, sino que Abraham lo había visto a él proféticamente como Mesías. Y tampoco podemos llegar a la conclusión y entrar en dilemas de, Jesús tenía 50 años, no está diciendo que tenía 50 años. Le están diciendo como la edad máxima que podía tener. Le están diciendo una exageración. Si tú no llegas ni a los 50, como si me dijeran a mí que tengo 45, si tú no llegas a los 60, bueno, sería un poquito más creíble. Pues me veo un poco más viejito, vamos a ponerlo así, pero como si tú no llegas a los 60 años, no están diciendo que tengo 60 años, están diciendo que basado en mi apariencia no parezco una persona de 60 años. Ya que nadie entra ahora con el tema de la edad de Jesús, eso no es lo que está atendiendo el texto. Sino que le estaban dando como una edad máxima que podía tener para hacerlo sonar ridículo de que no había vivido contemporáneamente con Abraham. Como vemos en los otros textos, sabemos que Jesús estaba en los comienzos de sus 30, y él tenía algunos 33 años, 34 años. La respuesta de Jesús fue una afirmación de su deidad. En este texto hay algo muy importante, un detalle muy importante, es el hecho de que Jesús les dice en el versículo 58 y contesta diciéndole, Jesús les dijo, ellos le dijeron la pregunta, ¿y has visto a Abraham? No tiene 58, ¿has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora está hablando en su divinidad totalmente. Ahora está hablando como el Eterno. No es que había visto a Abraham, es que ha visto todo como hijo de Dios. Ha visto absolutamente todo. Todas las cosas, como nos dicen Colosenses, fueron creadas por Él y para Él. Yo soy. Y es un juego de palabras interesante que no podemos dejar de percibir para entender bien el texto. No es que él dijo ya era, sino que dijo yo soy. Él utiliza para Abraham, dice, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, en una manera era, antes que Abraham ya vino a existencia, él utiliza ahora el yo soy. Como vimos en Juan 1:1, no es que vino a existencia, sino que existía. Jesús no solo transmite la idea de ser anterior a Abraham, sino que es atemporal, sin tiempo, es el eterno, la misma naturaleza de Dios. Jesús presenta la vida de Abraham como con un comienzo y un final temporal, pero la vida de él es atemporal, eterna, como he dicho. Y utiliza lo que llaman un infinito aoristo para el caso de Abraham, pero el presente indicativo para referirse a él, el eterno presente. Para Abraham utiliza una figura de lenguaje en la gramática para referirse a algo que comienza, pero para él utiliza yo soy, el eterno presente. Es decir, no se puede traducir como no fui o era, sino soy. Por eso entendemos que la segunda persona de la Trinidad está diciendo que ha existido por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Por eso es mayor Abraham. Los judíos, cuando reciben esta respuesta, yo soy, que es casi, cuando miramos Éxodo 3:14, se enfrentan en la misma connotación, yo soy el que soy, está utilizando Dios esa combinación de palabras para decir soy el eterno. Ahora Jesús está diciendo, soy el eterno. Los judíos respondieron de acuerdo a esto.
Los judíos entendieron claramente lo que Jesús estaba declarando. Su mente no podía dejar de ir a Éxodos cuando Dios se muestra y dice: soy Yahweh, el Eterno. No tiene principio ni final. Jesús afirmó lo mismo. Ese yo soy, ese es el nombre personal de Dios del Antiguo Testamento. Y ahora Jesús le está diciendo a estos judíos: ese nombre que a ustedes no les es permitido decir, ese es mi nombre. Hermanos, si Jesús hubiese querido decir que solo Jesús hubiese querido decir que Él existía antes de los tiempos de Abraham, lo cual diríamos que es creado, que Él solo quería decir: yo soy creado, solo fui antes que Abraham, como si fuera un ángel, como dicen por ejemplo los testigos de Jehová. Claro que podemos decir, bueno, antes de Abraham el arcángel Miguel era. Podríamos decir eso, sin problema, porque el arcángel Miguel fue antes, creado antes de Abraham. Si Jesús no fuera Dios, Él no tenía que decir yo soy. En la gramática Él hubiese dicho, como yo me acabo de referir: antes que Abraham era, yo era. Pero Jesús no lo hace así. Antes que Abraham naciera, antes que Abraham era, yo soy. Wow, mis hermanos. Y todavía hay gente que se atreve a decir: Jesús nunca dijo que era Dios. Por favor, ¿cuántas veces más a través de esta predicación en el libro de Juan lo va a seguir diciendo? La pregunta es: ¿cuándo no lo dice? Él ha dicho es Dios. Las palabras escogidas por el Espíritu Santo dejan claro que Abraham fue traído a la existencia, pero Jesús ha existido por la eternidad. Como nos dice en Juan 1:1 sobre el Verbo encarnado, nos dice: en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Jesús utiliza esta frase yo soy, en más declaraciones en el Evangelio de Juan. Dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Lo que nos lleva a nuestro punto final: la gran acusación. ¿Cuál fue la gran acusación, mis hermanos? Blasfemia. Una vez Jesús dijo esto, tomaron piedras. Parece que en Israel había muchas piedras por todos lados para tirárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Los líderes judíos entendían perfectamente lo que Cristo dijo. Ellos acusaron a Jesús de blasfema, no solo lo difamaron, ahora eso escaló a una acusación formal. Eres un blasfema delante del juez eterno. Wow. Delante del juez eterno. Mis hermanos, lo cual es triste porque aquellos que interpretan y traducen mal este texto, como puse un ejemplo, los testigos de Jehová, tenemos que hacernos las preguntas, porque si ya le han dicho a Jesús endemoniado y loco, y Jesús hubiese dicho: antes de Abraham era y yo era, en vez de decir yo soy, si eso es lo que Jesús hubiese dicho, ellos no hubiesen tomado piedras, sino que hubiesen confirmado su locura y ya, se acababa la conversación, no había una acusación de blasfemia. Tenemos que meditar sobre eso lógicamente. ¿Por qué ellos querían tomar piedras y terminaron acusándolo de blasfema?
Porque Jesús dijo, yo soy Dios. Jesús dijo eso, por eso es que lo quieren matar. Si Jesús se hubiese hecho parecer como un ángel, eso había pasado anteriormente. La razón por la que lo quieren matar es por blasfemia, porque la blasfemia es tomar el lugar de Dios. No hay blasfemia en que se aparezca un ángel o alguien diga que es un ángel, eso no necesariamente es blasfemia. Estaban dispuestos a matarlo como un blasfemo. La razón por la que estaban dispuestos a matarlo no es porque dijo, como he dicho, antes que Abraham fuese yo era, no es porque dijo antes que Abraham fuese yo soy, el título de Dios. No fue que tomó tiempo para ellos reconocer que había una blasfemia según sus términos, porque sabemos que no la había. Fue que fue algo inmediato para darse cuenta que él había tomado el lugar de Dios, había dicho el nombre prohibido y se lo aplicó a él. Y no piense que Jesús sería ignorante a la palabra. Jesús conocía toda la palabra y Jesús sabía lo que estaba diciendo. Si Jesús, con lo que vemos la sabiduría de Jesús hasta este punto, si Jesús no hubiese dicho que Él es Dios, que es el gran yo soy, Jesús hubiese parado la confrontación, hubiese dicho, ¿por qué van a tomar piedras? ¿Por qué? Si yo no he dicho ninguna blasfemia. No, Jesús se oculta porque sabe que ellos conocen lo que dice la palabra del Señor y sabe que ellos están equivocados. De hecho, esta es la gran acusación, porque esa es la acusación que lo lleva a la cruz del Calvario. Esa es la acusación que lo lleva a la cruz del Calvario. Cuando le preguntan quién eres, los sacerdotes terminan arrancándose los velos, las ropas y diciendo, que Él es el Mesías, es el que viene. El Yahweh. Dice MacArthur, cuán irónico que los líderes religiosos judíos, al parecer apasionados por la honra de Dios, que estaban listos para lapidar a un blasfemo, estaban acusando al mismo Dios de blasfemar a Dios. Y Jesús se escondió y salió del templo atravesando por medio de ellos. Es como importante decir, como he dicho, notar que Jesús no protestó que lo hubieran malinterpretado. Un hombre bueno, un hombre correcto, que no es Dios, hubiera detenido la situación. La tentación es siempre poner a Jesús en un lugar que no va. Algunos dicen, bueno, Él no es Dios, pero es un hombre bueno. No puede ser. Si Jesús no es Dios, es un engañador, es un lunático. Ningún hombre bueno se hace pasar por Dios o dice cosas para las que las personas lo vean como Dios. No aceptes eso no está bien. No, yo reconozco que era un profeta, no es Dios, pero es un profeta. No, entonces, un falso profeta. Jesús claramente con sus hechos y con sus palabras dijo ser Dios, que es Dios. Jesús milagrosamente, como en otras ocasiones, muestra que está en control del tiempo porque no había llegado la hora. Y Jesús escapa de ellos. Como en medio de esa multitud, Dios está en control de ese asunto. No podemos entrar en detalles porque nos dice que se ocultó y se fue. Porque no era el tiempo. Eso sí lo podemos decir con tranquilidad. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, los que no son de Dios no las pueden tolerar, no las pueden resistir, porque no son de Dios. El que es de Dios abraza la verdad del Hijo. Y amigo que nos acompañas hoy, a lo mejor has sido un blasfemo.
A lo mejor has difamado a Cristo. A lo mejor lo has acusado en tu corazón. Pero Cristo es paciente. Aún hoy tienes la oportunidad para el arrepentimiento ante la dureza de tu corazón. Jesús te dice hoy, si alguno guarda mi palabra, si alguno me recibe, no verá jamás la muerte, porque Jesús es el Dios de los vivos. Como sucedió en esta ocasión, solamente hay dos opciones posibles para responder a lo que Cristo ha dicho. La primera es arrepentirse ante Él, venir en humildad y arrepentimiento y confesarlo como Señor y Salvador. Pero la otra manera es ilustrada por los judíos, es el rechazo y el endurecimiento de corazón. El que tenga esa respuesta sin temor a duda, enfrentará el juez y terminará en el infierno. Como lo advirtió Jesús, moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y mis hermanos amados, sin duda alguien que es de Cristo no va a buscar difamar a Cristo, pero les puedo decir algo, nuestro pecado le difama. Le difamamos cuando deshonramos su nombre y en especial cuando lo hacemos frente a este mundo. A veces vivimos la vida cristiana como que es mi vida y nadie se tiene que meter en mi vida y yo hago lo que yo haga, es mi problema y a nadie le interesa, pero no. Lo que haces tiene consecuencias positivas o negativas para el nombre de Cristo. ¿Sabes por qué lo difamamos? Por el pecado, porque amamos más al pecado. Porque se nos olvida que tenemos vida eterna porque Él es el eterno. Y vivimos lamentablemente vidas temporales arraigados a este lado de la eternidad, pero lo que Cristo nos está diciendo hoy, yo soy el eterno, tu vida está en mi eternidad, tus días están en mi eternidad. Hacemos la misma pregunta en nuestros corazones de los judíos. ¿De qué estás hablando si todos han muerto? Y vivimos como la gente del mundo. Si esta vida se va a terminar y vamos a morir. Goza todo lo que puedas. A veces esa es la actitud de nuestro corazón. Disfruta todo lo que puedas en vida, porque después mueres. Ese es el pensamiento del mundo, no de los creyentes. Jesús es el eterno. Jesús es el gran yo soy. Nuestra vida está en su eternidad. Nuestros días están con Él para siempre. Abraham debe ser nuestro ejemplo. Se regocijó esperando ver el día de Cristo y lo vio y se alegró. Voy a leer para terminar Génesis 25, 7 y 8. Estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham murió en buena vejez. Abraham, ¿qué dice? Murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Mire qué hermoso lo que dice. Y fue reunido a su pueblo. Mis hermanos, nuestra vida, la vida de los que estamos en Cristo, no es cualquier vida. Habiendo llegado a Cristo, de igual manera que Abraham se alegró, se gozó de ver el día del Mesías, nosotros, igual que Abraham, hemos visto el día del Mesías. Nosotros hemos visto al Mesías, ha sido presentado a nosotros. Jesús dijo aún: bienaventurados los que no me ven y creen. Nosotros somos dichosos, bienaventurados. Nuestra vida no es cualquier vida, es la vida dentro de la eternidad del gran yo soy de Cristo. Nuestra vida será para siempre con Él. Y es mi oración
que muramos, no que vivamos 175 años, pero que entendamos que el final de nuestra vida es reunido con el pueblo del Señor. En Mateo 8:11 dice: yo digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ese será el final de nuestras vidas. Demos gracias al Señor. Padre amado, palabra es abundante, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, que tú eres bueno, Señor, y nos has mostrado un día más a Cristo. Hemos conocido algo más de Cristo. Hemos conocido que Él es el eterno, que no está restringido por el tiempo como nosotros, Señor. Hemos aprendido que, Señor, hoy nosotros debemos tener toda nuestra confianza puesta en Él. Nuestra vida está en Él. Te pido por cada hermano que está aquí hoy, Señor, que en sus corazones puedan glorificar a Cristo a través de las verdades que hoy han sido expuestas y de los atributos que han sido expuestos de Cristo. Pero te pido también por aquellos que están ciegos, que están perdidos, Señor. Ten misericordia de ellos. Abre sus ojos, Padre, te lo pido, y que puedan no rechazar a Cristo, sino venir a Él en fe y arrepentimiento. A Cristo sea la gloria